supuesto, nos alegramos poder estar compartiendo. Que usted me pueda estar viendo. Yo por la fe también le estoy viendo. A ver, ¿cierto? De mi corazón, de mi mente, a mis hermanos conectados. Gracias al Señor. Dios nos permite partir de estas vale. Quiero iniciar este culto como el Señor nos ha enseñado en su palabra, en el nombre de todo lo que pidieras al Padre, dijo el Señor, en mi nombre. Así que es en el nombre poderoso, en este nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en esta tarde nos reunimos, nos congregamos, sabiendo que Él está en medio nuestro, está junto a nosotros, y como en aquellos días, ¿cierto?, cuando la iglesia se iniciaba en los tiempos apostólicos, desde el inicio de la iglesia, 50 días después, ¿cierto?, de la Pascua, cuando en el día de Pentecostés se inicia la iglesia con ese gran avivamiento del Espíritu Santo, ese gran bautismo al Espíritu Santo, que llenó de denuedo el corazón de sus hijos, de su pueblo, de los que estaban reunidos, dice la Escritura ahí en el libro de los Hechos, 120 en el aposento, ¿ya? Orando, unánimes, dice, todos en un mismo sentir, cuando de repente vino un viento recio que sopló con poder, ¿cierto? Un estruendo se escuchó por todas partes. Qué hermoso y bendito es vivir en ese estruendo, donde realmente el poder pentecostal, el poder de Dios, ¿cierto?, se escucha, se hace estremecer en el corazón de los hombres por la presencia del Espíritu Santo. Hoy día, esta tarde, sea el Señor por su Santo Espíritu derramándose, ojalá, en nuestros corazones y llenándonos, ¿cierto?, de toda bendición espiritual. Vamos a orar. Yo lo invito a que nos pongamos en comunión de oración para que podamos orar frente a la presencia del Señor. Podamos dejar aquí también nuestra carga, la que tal vez hemos traído. También, por supuesto, orando al Señor para que Dios, a través de su palabra, pueda hablarle a su vida. Usted tiene que tener fe para escuchar la palabra. Y Dios tiene que, ¿cierto?, en su infinita misericordia, ver fe en cada uno de nosotros. Porque la palabra tiene su acción. Ella produce fe. Por medio de su palabra, nosotros también recibimos, ¿cierto?, esa fe gloriosa. Así que yo lo invito a que oremos con fe, pongamos nuestro corazón ante la presencia del Señor, le pidamos con confianza para que Dios a su vez también abra nuestro entendimiento espiritual, ¿no? Porque esto no es dado a comprender a cualquiera. Tal vez muchos quisiesen en alguna medida entenderlo desde un punto de vista más intelectual, pero la palabra de Dios nos ha enseñado que ella es espiritual y que espiritualmente nosotros debemos de recibirla, o sea, por el Espíritu, para que también nuestro espíritu, porque Dios nos hizo, ¿cierto?, cuerpo, alma y espíritu, y Dios puso espíritu en el hombre para que el hombre se pudiera contactar, se pudiera comunicar, pudiera tener una relación con Dios, porque Dios es espíritu y verdad. Por tanto, a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Así que yo lo invito a que podamos orar frente a la presencia del Señor. Amado Dios, buen Padre Celestial, Señor, acudimos a su presencia con regocijo en nuestra alma, dando gracias, Señor, todo honor, toda gloria, toda alabanza, porque sabemos, Señor, que usted en su grande amor y misericordia nos ha bendecido en grande manera. Gracias, Señor, por reunirnos. Gracias, mi amado Dios, porque podemos congregarnos y estamos aquí bajo este nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Donde hay 2 o 3 congregados, Señor, usted dijo, yo estaré en medio. Esta tarde, Señor, a través, Dios del cielo, de la tecnología, a través de las redes sociales, Señor, estamos conectados y estamos, Señor, en comunión de espíritu, buscando, Señor, que su palabra pueda mecer, bendecir, edificar, construir nuestra vida espiritual. Tenemos una vida humana que también, Señor, en esta vida humana
Dios del cielo, vivimos, Dios del cielo, pero también, Señor, sabemos que usted suple toda necesidad, pero también tenemos una vida espiritual, Señor, la cual nos bendice cada día, Señor, por medio de su Santo Espíritu que nos guía, que nos llena, Señor, Dios del cielo, de todo aquello que es necesario para que vayamos avanzando, Señor, en nuestro caminar. Gracias, Dios mío, si hay alguna petición, Señor, si hay, Dios mío, todo lo que hemos traído, lo dejamos a tus plantas, Señor. Tómalo en esta noche. Los problemas, las preocupaciones, Señor, la enfermedad, todo lo que haya venido en nuestro cuerpo físico, o Señor, en nuestro cuerpo psicológico, nuestra alma, todo lo dejamos aquí a tus plantas, Señor. Llévalo, tómalo tú, Señor, para que nosotros podamos, Dios mío, como dice su palabra, Señor, descansar, Señor, porque usted es nuestro descanso, nuestro reposo, y usted nos invita a través de su palabra a que podamos, Señor, descansar. Venid a mí, dijo usted, todos los que estáis cansados y trabajados, porque yo os haré descansar. Ayúdanos, Señor, bendícenos en esta tarde, únenos en un espíritu, ayuda a nuestros hermanos que estarán conectándose, al que está por allí, Señor. Tal vez, Dios mío, Padre Santo, ayúdale que también se pueda reunir, se pueda congregar. Levante usted al caído, al enfermo, sánelo y haga misericordia sobre todo el que escucha. Amado Dios, le damos las gracias, bendecimos su nombre y rogamos que usted dirija, Señor, esta reunión en el nombre de nuestro Señor y poderoso Salvador Jesucristo. Lo rogamos todo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Es para nosotros una bendición grande y maravillosa poder estar viendo, ¿cierto?, en esta tarde la misericordia de Dios. Así de ojeada, veo que ya hay varios hermanos nuestros conectados. Un saludo cariñoso, por supuesto, a nuestra hermana Janet, ¿cierto?, a nuestro hermano Juanito, a nuestra hermana Patricia Urrea, a nuestra hermana Carmen Rodríguez, nuestra pastora, ¿cierto?, a nuestro hermano Isaac, que está junto a nosotros. En fin, a todos los hermanos que se están conectando, otros que están viéndolo igual, quizás por distintas plataformas, pero están ahí compartiendo junto a nosotros. Que el Señor nos bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias y quiero invitarlos a ustedes a abrir su Biblia en la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol. Comúnmente la llamamos Segunda de Pedro. Amén. Quiero invitarlos a que en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, verso 3, podamos nosotros dar ahí comienzo a la lectura de la palabra del Señor. Que sea el Señor dándonos la gracia, la sabiduría, ¿cierto?, necesaria para poder entrar luego en la palabra que Dios nos da. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Ahí está entonces la lectura. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga la lectura de su preciosa palabra. Bien, no acostumbro para nada el hacer,
¿cierto?, una serie de mensajes que son tomados de una misma porción bíblica. Por lo general siempre estamos tomando de distintas partes de las Escrituras. Pero es sentido de parte de Dios comenzar esta serie bíblica que va a estar si así lo decimos, ¿cierto?, cifrada en estos versos que en esta tarde hemos leído. Vale decir, de aquí a 2, 3, 4 reuniones seguidas iremos meditando en este pasaje, porque he entendido que hay tanto que sacar en este pasaje. Son tantas las cosas que el Espíritu Santo nos dice ahí, que o sería una predicación prácticamente infinita, o más bien la vamos parcelando y así vamos dando el sabor y vamos de esta manera, ¿cierto?, tratando en lo posible de ir sacando todo lo que más podamos para nuestro provecho espiritual. La palabra de Dios siempre, por supuesto, será de provecho y de bendición. Gloria a Dios para siempre. Bien, dicho estas cosas, para que más o menos podamos ir entendiendo cuál es la dirección que al menos nos va a dar en esta oportunidad el Señor con respecto a su palabra, debemos de entender que el apóstol Pedro, inspirado por supuesto por el Señor, nos hace entender cosas que son muy importantes. Primero que nada dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, gloria al Señor. Esto es importante poder entenderlo. Dice que todas las cosas, todo, y cuando habla de todo, no exceptúa ninguna, a la vida, gloria sea al Señor, y a la piedad. Dios nos bendiga. Y cuando hablamos de vida y hablamos de piedad, podríamos nosotros decir que estamos hablando del que es la vida y de que Él es el misterio de la piedad, que es Cristo nuestro Señor. Todas las cosas pertenecientes a la vida, vale decir, a Cristo y a la piedad, el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio? Piedad es una palabra que significa compasión. Y cuando el Espíritu Santo habla con respecto a la piedad, está hablando de la compasión de Dios, que al ver al hombre caído, ¿cierto?, estableció antes de la fundación del mundo un camino de salvación. Y ese camino de salvación es Cristo nuestro Señor. Cuando miramos, por ejemplo, el Antiguo Testamento y nos ubicamos en aquel pasaje donde Dios mandó a Moisés construir el tabernáculo, luego posteriormente ese tabernáculo, ¿cierto?, fue el templo, el primer templo construido por Salomón. Ese tabernáculo y ese templo tenía un patio exterior, un atrio exterior, tenía un lugar santo y un lugar santísimo. Y todo ello, todo esto, ¿cierto?, apuntaba, demostraba todos los utensilios y todas las cosas que allí habían, tenían, podríamos decir, una figura de las cosas celestiales. Y podemos ver, ¿cierto?, en esta figura que aquel atrio, aquel patio exterior, justamente señala a Cristo como el camino. Luego el lugar santo señala a Jesús como la verdad. Y el lugar santísimo, la vida. Así que con respecto a todas las cosas que pertenecen a Cristo, en la piedad, en su compasión, en su amor, por venir a buscar y a salvar lo que estaba perdido, y en la vida que es Cristo, porque el hombre sin Cristo tiene existencia, pero no tiene vida. Tiene existencia, es un ser. El que da la vida es Cristo nuestro Señor. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Solo en Cristo hay vida eterna, vida perdurable. La existencia del hombre es finita, pero Dios es eterno y Él es la vida. Y por medio de Cristo
solamente el hombre puede encontrar vida. Así que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder. Vale decir, todo lo que hemos recibido en cuanto a la salvación, a la vida, a la compasión, ¿cierto?, de Dios, todo nos ha venido de Dios. Nada es nuestro. Dios ha hecho todo para nuestra salvación, para nuestra vida. Su amor, su compasión trajo como consecuencia la salvación de nuestras almas. Por eso es que es importante, dice, nos ha dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante, ¿cómo? ¿Cómo llegamos a esto? Por el conocimiento de Cristo en nuestra vida. Él ha venido a nosotros, se ha dado a conocer en nuestros corazones, se ha manifestado en nuestra vida por medio de la fe, para que podamos nosotros conocerle y de esta manera también, como dice el Espíritu Santo, nos hayan sido dados por su poder todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Luego dice, por medio de las cuales, vale decir, por medio de todas estas cosas que recibimos de parte del Señor, nos ha dado preciosas, mire qué palabra más maravillosa, ¿no? La palabra preciosa habla de precio, de un precio incalculable, de algo que es tan precioso. Pedro mismo lo expresa, dice que la fe es más preciosa que el oro, el cual perecedero, dice, se prueba con fuego. ¿Cuánto más nuestra fe tiene que ser probada? Pero dice que la fe es más preciosa, tiene más valor, tiene más precio que el oro. Todos sabemos que el oro sobre la tierra es lo más precioso que hay. Es una riqueza, ¿cierto?, que perdura mientras la vida está. Pero más preciosa que el oro, más precioso que el valor del oro es la fe. Así que si usted piensa que es pobre, tiene algo que vale más que el oro. La fe es más preciosa que el oro. Por eso dice el Espíritu Santo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Hemos recibido promesas de Dios. Nos ha dado promesas inmutables, promesas inmarcesibles, promesas incontaminadas, las cuales están reservadas en los cielos para nosotros. Gloria al Señor. Luego dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Vale decir, el Señor en su misericordia nos llama. ¿De dónde nos llama? De una naturaleza caída, de pecado, de muerte, de una naturaleza donde el hombre está lejos de Dios. Luego nos lava, nos limpia, nos perdona, pone su Espíritu Santo en nosotros. Y no solo eso, sino que nos hace sentar con Cristo en lugares celestiales. Vale decir, ser partícipe de su naturaleza divina. ¿Quién puede ser partícipe de la naturaleza divina? Gloria sea al Señor. Es un imposible para el hombre, pero a través de Cristo no hemos sido llamados, ¿cierto?, para participar, para ser parte de aquello que es Cristo en nuestra vida. Gloria al Señor. Y hoy día podemos participar de aquellas cosas maravillosas. Qué hermoso es poder entender, por ejemplo, que usted y yo podamos ser, podríamos decir, luego que el Señor nos perdonó, nos lavó con su sangre. Su Espíritu Santo ha venido a morar en nuestro corazón. Y dice, tenemos, ¿cierto?, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sean de Dios, para que no nos exaltemos con respecto a estas cosas, sino que glorifiquemos a Dios por ellas, porque verdaderamente hemos sido participantes de estas promesas. La promesa del Espíritu Santo fue algo dado, ¿cierto?, a los suyos y a nosotros, y nos fue dado, ¿cierto?, desde el momento en que la iglesia se inicia, vino el Espíritu Santo como la respuesta, ¿cierto?, a lo que el Señor le había dicho. Es necesario que yo me vaya, pero mi Padre enviará
el Consolador, el Espíritu Santo de verdad, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia, y Él os declarará todas las cosas con respecto a mí. Por eso miramos nosotros a través de la palabra, hemos sido partícipes de esa naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, habiéndonos sacado el Señor. Porque bien dice el apóstol Pablo en una carta, ¿cierto? Diciendo, porque vosotros estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Discúlpeme, mi hermano. Mire, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, dice la palabra del Señor. Entonces, miramos a la luz de la palabra de Dios que el Señor va preparando esta conversación, va preparando, ¿cierto?, esta introducción, más bien dicho, que el Señor nos quiere dar para poder entrar en aquellos versos que serán motivo de nuestro estudio, motivo de meditar en ellos, motivo de poder sacar, ¿cierto?, el máximo de ellos para nuestro provecho y para nuestra vida espiritual. Dice, teniendo todas estas cosas, sabiendo que hemos sido partícipes de las promesas, de la naturaleza divina del Señor, sabiendo que hoy día sobre nuestra vida se ha dado este bendito conocimiento de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la vida y a la piedad, entonces dice, con toda diligencia. Y aquí el Señor nos hace entender algo muy importante, que debemos poner toda diligencia, vale decir, todo cuidado. Debemos tener una motivación alta en nuestra vida de poder entender que es necesario y es algo imprescindible en nosotros que podamos ir creciendo espiritualmente desde el momento de nuestro llamado, del momento de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, de poder ser bendecidos y ser llamados a esta salvación tan grande. Desde allí no podemos estar ociosos, ni sin fruto, dice la palabra, vale decir que sea en vano lo que hemos recibido, sino que todo lo contrario, en nuestra vida debe haber una prosperidad, un progreso, un crecimiento espiritual. Y esto es algo que nosotros debemos de entender. Hay ciertos peldaños que nos van haciendo escalar hacia una vida espiritual más plena, más profunda, una vida espiritual mucho más madura en cuanto a las cosas que hemos creído. Alabados al Señor. Y esto es lo que muchas veces, lamentablemente, dentro del escenario, ¿cierto?, del caminar, es lo que a veces cuesta. ¿Por qué? Porque a veces notamos que el crecimiento espiritual de algunos se va retardando, se va atrasando y no vamos agregando aquellas cosas que el Espíritu Santo quiere que en nuestra vida se vayan agregando para que de esta manera podamos nosotros ir creciendo en el Señor. Hoy día necesitamos que como hombres y mujeres de Dios seamos maduros en la fe. Gloria al Señor. Y quiero decir que debemos de poner, dice, toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe. Vale decir, el primer peldaño, la base de todo lo que viene más adelante es nuestra fe. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios nos hace entender muy claramente a través de el libro de los Hebreos, y creo que usted muchas veces lo habrá leído, lo habrá escuchado, pero yo quiero repetirlo porque es necesario. El libro de los Hebreos nos hace, ¿cierto?, o nos da una explicación muy clara con respecto a qué es la fe, qué es el primer peldaño, qué es la base de todo nuestro crecimiento espiritual. Primeramente, el Señor dice, es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de la fe. La fe es certeza y es convicción de las cosas que se esperan y de las que no se ven. Por tanto, la fe no está basada en lo que se ve, sino la fe está basada en lo que no vemos, pero creemos. Y cuando habla de fe y cuando habla de creer, no es un creer a medias, sino que es un creer, es una confianza total y absoluta en Dios, en su palabra, porque viene de su boca, nace de Dios. Por tanto, lo que Dios dice es verdad. Y creemos, aunque no lo hemos visto, pero creemos. Por ejemplo, no hemos visto el rapto de la iglesia, pero creemos en ello, porque toda la palabra de Dios es verdad y ella se ha cumplido. Por tanto, no nos cabe duda que lo que no se ha cumplido también se cumplirá. Gloria al Señor. Por tanto, la fe también está basada en la certeza de lo que hemos oído. Pero hay cosas que no hemos visto y en ellas debemos de creer. Confiar, porque sabemos que vienen de la boca de Dios. Por tanto, la fe es confianza absoluta en Dios. Luego, leemos versos más abajo y quiero saltarme al verso 6, el cual dice, pero sin fe, o sea, el hombre natural que carece de fe viva, que carece de la fe de salvación, y quiero establecer esto con mucha claridad, porque el mundo y los demonios también creen en muchas cosas, pero no es creer en cualquier cosa. No es creer en el Padre Hurtado, no es creer en la Virgen María, no es creer en los ídolos, no es creer en las filosofías, no es creer, ¿cierto?, en todo aquello que tiene que ver con, podríamos decir, la parte, podríamos decir, astral, ¿cierto?, con todas aquellas cosas que el mundo cree y que guarda y que piensa que son así. Nuestra fe no está basada en todas estas cosas. Nuestra fe está basada en Cristo. Vale decir, cuando habla de fe, está hablando de una fe puesta en Dios, puesta en su Hijo Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Es en Cristo que hemos creído, en lo que Él nos ha dicho a través de su palabra, en las cosas que Él nos ha establecido con toda claridad, para que podamos seguir en pos de ellas, reconociendo y entendiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Dios que se hizo carne. Y que Dios, el Padre, luego de haber cumplido todo con respecto a lo que tenía que hacer, le subió, dice, y le alzó hasta lo sumo, y fue sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué eso? Porque no olvidemos que siendo el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo se hizo Cristo, se despojó de todo lo que tenía y se vació a sí mismo para colocarse en una condición de hombre. Gloria al Señor. Pero luego, cierto, Dios le exaltó. ¿Por qué? Por su obediencia, por ser su Hijo amado, en quien había complacencia, y porque Cristo mismo cumplió todas las cosas en obediencia al Padre. Y por esto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de Él. Entonces, la fe, por supuesto, no está basada en creencias mundanas, filosóficas, en personajes, sino que la fe está basada en Cristo. Por tanto, dice, pero sin fe, si usted no cree en Jesucristo, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por tanto, esa es una definición de la fe. La fe es lo que no vemos. La fe es
en lo que creemos y tenemos certeza, convicción. Y para acercarnos a Dios, no podemos acercarnos con sacrificios que podríamos dar, ni podemos acercarnos, ¿cierto?, con prebendas que pudiéramos comprar a Dios. A Dios la única manera de llegar a su presencia es por medio de la fe. Cuando aquellos hombres o mujeres vinieron a Jesús y Jesús veía en ellos fe, el milagro se realizó en sus vidas. La sanidad, la liberación, la resurrección se realizó en aquellos que... Porque se agradó el Señor de ver fe en ellos. Incluso el Señor resaltó la fe de algunos que no eran judíos, que eran romanos, o que quizás venían de otras naciones, pero su fe el Señor la resaltó al ver la fe del centurión. Dijo, no ha hallado fe en Israel como en este hombre, siendo un gentil. Hay más fe en él que en todos ustedes los israelitas. Gloria a Dios. El Señor se goza del hombre, de la mujer, que tiene fe en su corazón para creer. Pero ahora, es necesario que nosotros podamos entender esta fe viva, esta fe de salvación, esta fe en Cristo. ¿De dónde viene? ¿Cómo obtenemos esta fe? ¿Cómo de un hombre natural que al vez, ¿cierto?, no ha conocido al Señor, la fe nace, la fe viene, la fe, ¿cierto?, entra en nuestro corazón para luego por medio de esta fe agradar a Dios creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios? Porque el que cree en el Hijo ha creído en el Padre. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga. Quiero compartir algunos pasajes con ustedes en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos escriben bajo la inspiración de Dios y hablan quizás de diferentes formas, pero tocan quizás el mismo punto, el mismo centro, porque es el mismo escritor, el Espíritu Santo. Amén. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, habla tocante a Abraham y dice algunas cosas que son importantes en esta noche que podamos meditar en cuanto a la fe. Quiero que me siga usted si puede. Ahora yo lo invito a que si usted tiene un lápiz y un papel, pueda ir anotando estos versos, porque creo que pueden servir el día de mañana para su vida espiritual. Romanos capítulo 4, versículo 13, dice de la siguiente manera. Dice, porque no por la ley, porque la ley no existía en ese tiempo, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Gloria al Señor. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa que fue por fe. Porque Abraham creyó y por eso le fue contado por justicia. Pues la ley produce ira, porque por la ley ningún hombre pudo verdaderamente, ¿cierto?, cumplir y acercarse a Dios. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, era necesario que la ley viniera, porque lo encerró todo bajo pecado, para que pudiese venir por medio de la fe, la gracia, la salvación. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, vale decir, no por cumplir, ¿cierto? Podríamos decir, no por cumplir las obras de la ley, sino por gracia. Vale decir, lo que ha salvado nuestra alma no ha sido que hemos cumplido, sino que no cumplimos, pero por su gracia, el don, ¿cierto?, inmerecido que hemos recibido de parte de Dios, porque eso es gracia, que hemos recibido el amor y la misericordia inmerecida de parte de Dios, pero Dios la ha dado por su gracia
a cada uno de nosotros. O sea, hay dos elementos principales dentro de nuestra salvación. Primero es la gracia y segundo es la fe, o la fe y la gracia, que son algo indivisible. Gloria al Señor. Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. O sea, para todos los que por la fe hemos creído, somos de la descendencia de la fe. Amén. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Vale decir, no solo para el pueblo de Israel, sino también para todos los no judíos, los que hemos creído en el Señor. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así sea tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Amén. Y esto nos explica un poquito lo que es la fe, al ver el ejemplo de Abraham. Primero, dice que cuando Abraham creyó en Dios, pero creyó de todo corazón. Creyó con toda su alma, con todo su ser. Se dispuso en las manos de Dios. Pero también su fe fue probada. La palabra de Dios lo revela claramente en el libro de Génesis, que dice la Escritura, Dios probó a Abraham. O sea, la fe, como ya lo hemos dicho a través del apóstol Pedro, es probada por Dios. Amén. Y luego dice el Señor en su palabra de la siguiente manera. Y no se debilitó en la fe al considerar primero su cuerpo. Porque por la fe él tuvo la confianza que aunque era un hombre viejo, aproximadamente 25 años tardó, 75 años tenía Abraham cuando Dios le hizo la promesa de un hijo. Pasaron 25 años, 100 años tenía Abraham cuando Isaac nació. O sea, fueron 25 años en los cuales lo único que veía Abraham era pasar el tiempo, los años, y él se iba envejeciendo a tal punto que ya estaba en una edad que era muy difícil poder procrear. Ahora, esto no fue impedimento para que Abraham siguiera creyendo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O a la esterilidad de la matriz de Sara, que era otro elemento que podría haber, ¿cierto?, hecho que Abraham se debilitara en la fe, vale decir, decreciera su confianza, empezara a llenarse de dudas y de desconfianza. Abraham se sostuvo creyendo. Gloria a Dios para siempre. No consideró su cuerpo casi ya muerto, dice la Escritura, ni tampoco la esterilidad de Sara y su vejez. Gloria a Dios. Siguió confiando. Es lo que el Señor nos enseña en su palabra, ¿cierto? Es imposible acercarnos a Dios, agradar a Dios si no hay fe en nuestros corazones. Dios nos bendiga. Luego también dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en la fe lo fortaleció. O sea, la fe fortalece nuestra vida. Nos da fortaleza, nos da fuerza para seguir adelante y saber que Dios, primeramente, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo y Él lo hará. Y sus promesas son para nosotros eternas y se tienen que cumplir. Gloria al Señor. Por tanto, tenemos una certísima seguridad en nuestra fe, que no está basada en hombre, en brazo de carne, en filosofías, en teologías humanas, que no está basada en caminos cerrados, sino en uno que nos ha dado fiel testimonio a través de sus obras, que Él es Dios y que todas las cosas son para Él posibles. Él es nuestro creador, es ciertamente quien está por encima de todas las cosas. Él es Dios. Alabados al Señor.
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Glorias al Señor. Aunque tardaron los años, pero la fe de Abraham fue creciendo a través del tiempo. Y sabía Abraham que Dios era poderoso para cumplir lo que había dicho. Gloria al Señor. Es importante que en nuestra vida haya esta fe. Amén. Que no dudemos, que sepamos que Dios es poderoso. Gloria al Señor. Él dijo, voy a preparar moradas para que donde yo estoy, vosotros, mis servidores, estéis conmigo. Y cuando venga, dice en otra parte, os tomaré a mí mismo. Gloria al Señor. Y cuando Jesús ora con sus discípulos, dice, Padre, yo quiero que de aquella gloria que tú me das, ellos también la compartan conmigo. Alabados al Señor. Nos ha establecido el Señor promesas de salvación, de vida eterna. Aunque este mundo se caiga a pedazos, pero la palabra de Dios permanece. Y esa debe ser nuestra confianza. Si Dios lo prometió, fiel es Dios para cumplirlo. Amén. Y se fortaleció Abraham, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Y cuál fue la prueba de su fe? Dios le dijo, dame a Isaac tu hijo. No olvidemos que Abraham había esperado 25 años por esta bendición. Y cuando esta bendición había alcanzado a Abraham y la vio, Sara la tuvo en sus brazos, amamantó a este niño, vio su vientre crecer, dio a luz. Abraham fue padre. Conforme a lo que Dios le había dicho, Dios prueba a Abraham y le dice, dame a tu hijo, tu único. Y ahí se probó la fe de Abraham, porque no rehusó, sino que inmediatamente hizo lo que Dios le mandó y fue con su hijo camino de 3 días al monte que Dios le había señalado, al lugar que Dios le había dicho. Vamos y volveremos, le dijo a su siervo, aunque él sabía que tenía que presentar a su hijo en sacrificio, pero tenía fe que Dios podía levantar de las cenizas a su hijo. Y Dios probó su corazón. Detuvo, por supuesto, a Abraham en el momento en que él ya estaba dispuesto, ¿cierto?, a sacrificarlo, y le dijo, he probado, he visto que me temes. Gloria al Señor. Y por esto Abraham también alcanzó las promesas. Por eso digo una cosa muy importante, hermano. Si usted está siendo probado, es porque después de la prueba va a alcanzar la promesa. Después de la prueba decimos nosotros, viene la bendición. Pero la bendición es alcanzar la promesa, alcanzar lo prometido, alcanzar la bendición de Dios. Vemos en este ejemplo algo maravilloso. No solamente con respecto a él, escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contadas, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vale decir, no solo en Abraham fue contada esta justicia, sino que también en nosotros, los que hemos creído. ¿En quién? En Jesucristo, que fue levantado de los muertos. O sea, si había un escepticismo que quiso ser de alguna manera echado a correr por Satanás el diablo, tomando al sumo sacerdote y a los sacerdotes que estaban con él, diciendo que Jesús no había resucitado. Y esto fue algo que quizás, cierto, ellos pagaron un gran precio a los soldados para que dijeran que el cuerpo había sido llevado. Pero se encontraron con que el Señor Jesucristo no solo, cierto, apareció resucitado y vivo, cierto, a las mujeres que fueron primeramente al sepulcro, sino que también en varias oportunidades el Señor, primero a 7 de sus apóstoles, y luego estando, dice la Escritura, los 11, junto también Tomás, que en su primera oportunidad no había estado, y luego también se presentó con pruebas indubitables, dice la Escritura en el libro de los Hechos, a más de 500 hermanos, no a la vez, sino que se iba manifestando a unos y después a otros. Durante los 40 días, Jesús se estuvo apareciendo, manifestando que Él era, que no era un fantasma, que no era una aparición, que tenía, como dijo, carne y hueso, de un cuerpo glorificado. Gloria al Señor. Tomás lo toca sus llagas, tocó su costado y tuvo testimonio que era Jesús resucitado. Y nosotros hemos creído que Él vive y que está sentado a la diestra de Dios. Todos los demás
dioses y profetas muertos hoy día, tienen una tumba donde ir a yacer. Gloria al Señor. Sus promesas son vagas e ilusorias, pero estas promesas son promesas verdaderas y benditas en las cuales nosotros ciertamente debemos de confiar, porque tenemos la absoluta seguridad que habiendo creído en Jesucristo, Él es Dios por sobre todas las cosas. Gloria sea al Señor. Y Pedro lo esclarece con respecto a la fe. Gloria a Dios. Este varón llamado Abraham, que cree esperanza contra esperanza, que no se debilitó, sino que esta fe fue siendo manifestada. ¿Cómo entró la fe en Abraham? ¿Cómo entran todos los creyentes? Por el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios es elemento central para que nuestra fe pueda manifestarse en nuestra vida. Gloria sea al Señor. Dios bendiga su bendita palabra. Amén. Romanos, seguimos en el libro de Romanos, capítulo 10, Romanos 10, 17. Vamos a leer ahí algunos versos. Dice de la siguiente manera. Dice, voy a leer algunos versos adelante. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, por inspiración del Señor, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús es salvo. Romanos 10, desde el verso 13. Amén. Es en Cristo la salvación. Es a Cristo que tenemos que ir. Aquí no dice todo el que invocare a María, o el que invocare a Pedro, o el que invocare a Juan, o que invocare a esto y al otro. Gloria al Señor. El que invocare a Jesucristo, ¿cierto? El nombre de Jesucristo es la piedra angular de nuestra salvación y no hay más. Él es el camino, no hay más caminos. Él es la verdad, no hay más verdad. Y Él es la vida, solo a través de Cristo hay vida. Amén. Por tanto, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo pues llamarán al Señor Jesús? Dice, a aquel en el cual no han creído. Lo vuelvo a leer. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán? ¿Cómo podremos llamar al Señor Jesús, nuestro Dios, si no han escuchado de Él? Amén. ¿Y cómo creerán en Él, en aquel de quien no han oído? ¿Cómo podrá alguna persona creer en Jesucristo si nunca han oído de Él, de su palabra? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso es que la predicación de la palabra es esencial en la salvación de los hombres. Si no hay predicación de la palabra, si no podemos llamar a los hombres para creer en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, ¿cómo podrá creer alguien si no le predican? Hermano, quiero detenerme aquí un poquito. Tuve una predicación el domingo, me parece, con respecto al eunuco, ¿cierto?, de Etiopía, que servía a la reina de Candace. Y dice que iba leyendo al profeta Isaías en el capítulo 53, en voz alta. Mas Dios había enviado a Felipe, el evangelista, uno de los 7 diáconos de la iglesia de aquel pasado, y allegándose al carro escuchó cómo este eunuco iba leyendo en voz alta los escritos de Isaías. Y le preguntó Felipe, ¿entiendes lo que lees? Por supuesto, este hombre era un hombre con educación para llegar a ese eunuco y para poder estar sobre los tesoros de la reina de Candace, que era la reina madre, gloria al Señor. No era una persona neófita, no era una persona sin cultura, era un hombre muy culto y que también se había hecho prosélito de los judíos. Vale decir, había seguido la religión judaica, pero no entendía nada de lo que leía. Porque el hombre, si no hay quien le explique, si hay quien le revele la palabra de Dios, que es espiritual, no puede el hombre intelectualmente entenderla. Puede entender a lo mejor, tal vez intelectualmente algunas cosas, pero no entiende la profundidad de lo que la palabra de Dios
quiere hablar. Y este eunuco le dijo, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y dice que Felipe, desde esta base, desde esta escritura, le declaró el evangelio de Jesucristo. Pero no solo eso, cuando Felipe le está hablando, le está predicando de Cristo, este hombre al escuchar la palabra, al oír, porque alguien que le predique, por eso es que es necesario que nosotros prediquemos el evangelio, hermano. Yo cuando me pongo en este lugar, no predico de mi vida, predico de Cristo, porque a eso me llamó el Señor. Alabado sea su nombre. Alguna experiencia por allí, por acá, para que podamos entender que también es necesario ser un hombre de experiencia en las cosas espirituales. Pero la base de nuestra predicación es Cristo nuestro Señor, de lo que estamos hablando esta noche. Dios nos bendiga. El corazón de este eunuco, al escuchar, al oír la palabra de Dios, fue tocado a la fe. Y Felipe le pregunta, ¿crees en esto? ¿Estás convencido que Jesucristo es el Hijo de Dios? Que resucitó de los muertos, que hoy día vive, que Él vino a buscar y a salvarte y murió en la cruz por tu alma. Sí creo, dijo, con todo mi corazón. Y fue bautizado, dice la Escritura. ¿Por qué creyó? Porque estaba el elemento central, la palabra de Dios. Amén. Por eso es que es necesario entender esto. Dice la Escritura, alabados al Señor, de la siguiente manera. ¿Y cómo está escrito? ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz! ¿Se ha puesto a pensar usted que cuando salimos a predicar, o cuando predicamos el Evangelio persona a persona, o en nuestra familia, en nuestro hogar, Dios dice con respecto a nosotros, los que predicamos su bendito Evangelio, los que predicamos a Jesucristo y este resucitado, dice Pablo, ante Dios dice, nuestros pies son hermosos a los ojos de Dios, a los que anuncian la paz, a los que anuncian las buenas nuevas. No olvidemos que la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Gloria sea al Señor. Como dice el libro de los Cantares, oh hija de príncipe. Gloria al Señor. Preciado es el hombre, la mujer, que predica la palabra del Señor y presenta a Jesucristo al resto de los hombres. Amén. Más dice, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el verso 17 es clave diciendo, así que, luego dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria al Señor. Por donde la fe se introduce al alma del hombre por medio del oír de la palabra de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Luego dice, ¿no han oído? ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Vale decir, el Evangelio ha sido predicado por todas partes. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y yo quiero decirle, nosotros hemos sido cumplimiento de esta profecía. Chile, el país más austral del mundo, el cual podíamos decir, somos los fines o los confines de la tierra, hacia nuestra bendita nación llegó esta bendita palabra y ha hecho bendición en cientos y millones que hemos creído en su nombre glorioso. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os convocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. Ya en Moisés Dios estaba hablando con respecto a los no judíos, con respecto a los gentiles, nosotros los gentiles, los no judíos, con respecto al resto de la humanidad. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque nunca el pueblo de Israel, y está hablando del pueblo de Israel en el desierto y el Israel quizás de hoy, mezclaron con fe lo que oyeron. Siempre anduvieron por vista. Amén. Diciendo de la siguiente manera, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Gloria a Dios. Me manifestaré
a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vale decir, Dios nos ha dado el libre albedrío para creer o no creer. Gloria sea al Señor. Pero la fe viene por el oír. Amén. Dios nos bendiga. Fíjese que en el libro de los Corintios, en 1 Corintios 12:9, 1 Corintios 12:9, nos hace entender algo muy importante, que la fe es un don de Dios. Vale decir, todas las cosas pertenecientes a la piedad y a la vida nos han sido dadas de Dios. Para nuestra salvación todo ha sido dado. Primero, el don de la fe que viene por el oír de su palabra nos ha sido dado de Dios. Amén. Pero nosotros en nuestro libre albedrío decidimos creer o no creer. Pero la fe es un don, es un regalo que Dios nos ha dado, porque por medio de la fe podemos alcanzar la gracia de Dios. Amén. ¿Qué dice el Espíritu Santo en respecto a su preciosa palabra? Alabado sea el Señor. Fíjese que en Corintios 12 habla de los dones. Habla de los dones. Dice Corintios 12:7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. O sea, la fe está puesta dentro de los dones de Dios, dentro de aquello que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Y la fe es un don de Dios. Amén. Que nos ha sido dado. Que entra por el oír de su palabra. Y Dios da este don para creer en Jesucristo. Nos ha dado el Señor el don de la fe. Gloria a Dios. Para creer con nuestra mente, con nuestro corazón, poder creer en Jesús. Amén. Todo nos ha sido dado de parte del Señor para nuestra salvación. Nosotros tenemos que poner quizá esa mínima parte, ¿no? Gloria sea al Señor, que debemos también entender de parte de cada uno de nosotros. Vale decir, Dios no obliga a nadie a creer. Le da el don para creer, pero no obliga a creer. Somos nosotros los que debemos de recibir esta fe bendita en Jesucristo y guardarla en nuestro corazón para que podamos perseverar en ella. Gloria sea al Señor. Romanos 12:13 nos habla también con respecto a esto y nos dice de la siguiente manera. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice 12:3. Digo, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, ¿quién dio y repartió fe? Fue Dios. Dios dio esa fe. Gloria al Señor. A esa medida que Dios ha dado en cada uno de nosotros, ¿cierto? Y nos ha dado una medida el Señor. Dios nos bendiga, para que creamos a todos los hombres por igual. Para que también conforme a esa medida podamos entender que todo aquello viene de parte de Dios. Gloria al Señor. Entonces, el Espíritu Santo esta noche nos dice dos cosas importantes. La fe es un don de Dios y la fe viene por medio del oír de su palabra. Fíjese que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 3 diciendo, verso 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu? Y habla del Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Gloria al Señor. ¿Cómo recibisteis vosotros, cierto, el Espíritu Santo de Dios? ¿Por haber guardado la ley? ¿O porque hemos oído con fe la palabra y creímos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y vino sobre nosotros, ¿cierto?, el cumplimiento de su promesa, el Espíritu Santo.
que nos guía a toda verdad y justicia, y que administra en estos tiempos la iglesia verdadera. Gloria sea al Señor. Por tanto, es necesario que nosotros podamos entender estas cosas. Alabados al Señor. Hay algo importante también. Fíjese que por medio de la fe, que es algo que va de la mano con la gracia, nosotros, por medio de esta fe bendita, este don de Dios, amén, que nos ha sido dado de parte del Señor, es la fe en Cristo lo que da un resultado maravilloso. Dice así el Señor, quiero compartir con ustedes. Gloria al Señor. Justificados, dice 5:1 Romanos, justificados pues por la fe, tenemos primeramente que nada paz para con Dios. Hemos sido reconciliados. Porque no nos olvidemos que éramos enemigos de Dios. Estábamos en enemistad con Dios. Amén. Mas por medio de Jesucristo hemos hoy día encontrado paz. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos reconcilió? ¿Cómo nos reconcilió? Por medio de su sangre derramada. Él pagó el precio del pecado. Y por medio de su sangre bendita derramada, con la cual nosotros fuimos rociados, fuimos perdonados. Amén. Y alcanzamos paz para con Dios. Hoy día vivimos reconciliados, dice esta misma carta, por medio de la reconciliación que Cristo nos ha dado. Qué hermoso es vivir en paz con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, lejos de Dios, apartados de Dios, sin Dios en este mundo. O sea, nuestra vida estaba en la más total de las desdichas y de las desventuras, porque el hombre sin Cristo es un desaventurado. Solo con Cristo el hombre alcanza la bendición y no hay más. Gloria al Señor. Luego dice, por quien también, o sea, por Cristo nuestro Señor, no solo hemos alcanzado paz para con Dios, sino que por quien también tenemos entrada por la fe. O sea, la fe nos da la entrada, ¿cierto?, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vale decir, cuando creímos, fuimos salvos de pura gracia. Nos miró el Señor y en su infinita misericordia, inmerecidamente, solo por creer en su Hijo Jesucristo. La gracia de Dios, divina gracia, nos fue dada para el perdón y la salvación de nuestra alma. Qué bendito es creer en Cristo, qué bendito es haber recibido a Jesús, el Hijo de Dios, en nuestros corazones, para creer en Él, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, alabado sea el Señor, y que Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Gloria al Señor, bendita fe. Estamos hablando que la fe es el primer peldaño, que es la base de nuestra vida espiritual, que lo primero que viene a nosotros es la fe en Cristo, y que esa fe, ¿cierto?, ha traído como manifiesto la gracia de Dios a nosotros, porque ningún hombre que no haya creído en Cristo alcanza gracia. No podemos creer, ¿cierto?, bajo ningún punto de vista, eso es una herejía, decir que todos los hombres son salvos. No. Los que han creído en Cristo alcanzan salvación. Los que han recibido a Jesucristo por esa fe viva, bendita, gloriosa, que cree aunque no ha visto. Gloria al Señor, que ha recibido a Jesucristo en su corazón. Gloria a Dios para siempre. Y la fe, y bien lo detalla el libro de los Hebreos en su capítulo 11, la fe tiene obras de salvación. La fe se manifiesta por las obras. Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. ¿Qué obras? Las obras de fe. Detalla claramente el libro de los Hebreos. La fe de Moisés, que prefirió 1000 veces, ¿cierto?, el maltrato, ser ciertamente escarnecido con su pueblo, antes que de gustar de los deleites de este mundo. ¿A qué motiva la fe en Cristo? A no poner la mira en las cosas de esta tierra, sino a poner la mira en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3.
Esa es una obra de la fe que nos saca de nuestra mirada hacia el mundo y lo que esto nos ofrece y pone nuestra mirada en Cristo, que es el único camino, verdad y vida. Porque el mundo está bajo la influencia del maligno. Y así podríamos detallar muchas obras de fe. La obediencia, por ejemplo, de un Noé. Amén. La esperanza. Gloria a Dios. El temor a Jehová. Son obras de fe que manifiestan nuestra confianza. Pero esta fe tiene que ir creciendo, mis hermanos. Alabados al Señor. La fe que Dios nos ha dado tiene que ir creciendo. Gloria a Dios para siempre. Fíjese que 2 Corintios, quiero que me acompañe este pasaje. 2 Corintios 10:15 nos dice el Espíritu Santo de la siguiente manera. Dios nos bendiga. A ver, déjeme mirar. 2 Corintios 10:15. Gloria al Señor. Dice así. Voy a leer del verso 14. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, dice el apóstol Pablo a los Corintios, mi esperanza, oh Corintios, es que en la medida que vuestra fe crezca, vale decir, la fe tiene una medida, pero nosotros también debemos procurar hacer crecer nuestra fe. ¿Cómo crece la fe? Bueno, la fe crece, en primer lugar, por supuesto, leyendo, escudriñando la palabra de Dios. Mientras más leemos la palabra, más esa fe bendita nos hace ver al Señor Jesús, porque ella nos declara las cosas con respecto a Él. Por medio de la oración. Amén. Gloria al Señor. Nosotros debemos de ir haciendo crecer nuestra fe, poniéndola por obra en nuestra vida. Eso es lo que hace crecer la fe. Y cuando viene la prueba, en vez de a veces, como quizás reclamamos, tal vez o lo sentimos, porque las pruebas, por cierto, muchas de ellas son dolorosas, pero la prueba de nuestra fe nos hace crecer en la medida de nuestra fe. Yo lo he dicho, mientras más viejos nos ponemos, algunos, más confianza hemos ido adquiriendo en Dios. Porque esto es lo que tiene que ir creciendo, nuestra confianza, nuestra certeza en Dios, aunque todavía nuestra fe, por cierto, es una fe que no se puede comparar con la de Abraham, por ejemplo, o con la de aquellos grandes hombres o mujeres también. Pero dice que el que comenzó en nosotros la obra, la terminará. Está en nosotros que hagamos crecer nuestra fe. Amén. Que el Señor nos bendiga. Como bien dice la palabra de Dios que estamos leyendo, diciendo el Espíritu Santo, no gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, dice el apóstol Pablo, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado, dice el apóstol Pablo. Amén. Gloria sea al Señor. Mirando también en aquella fe que debe ir creciendo conforme a la medida del don de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Es necesario que nosotros miremos estas cosas y veamos cómo estamos. Esta palabra que Dios nos ha dado nos permita mirar en nuestra vida cómo estamos. Gloria sea al Señor. Y el Señor nos motiva a esto. Amén. Nos motiva. El Espíritu Santo a través del apóstol en la segunda carta a los Corintios. Quizás esto sea uno de los últimos versos que voy a mencionar. Segunda carta de los Corintios en el capítulo 13,
Dice el Señor a través de él, dice de la siguiente manera: examinaos, porque nosotros nos podemos examinar si nos conocemos. Amén. 13:5, ¿cierto? Nos conocemos. ¿O usted no se conoce? Nos conocemos. No hay nada que nosotros mismos nos podamos ocultar. Gloria al Señor. Ahora, otro día pensaba, muchas veces, claro, el hombre incluso puede llegar a creerse sus propias mentiras, porque las ha dicho tanto tiempo que a veces hasta se las empieza a creer un poco, pero sabe que es mentira. Amén. Por tanto, nosotros sí nos podemos examinar. La palabra de Dios, por ejemplo, nos examina. El Señor a través de su palabra nos examina, y muchas veces la Biblia, que no es un libro que debemos leer, sino que la Biblia muchas veces nos lee a nosotros, nos ha dado testimonio, ¿cierto?, de aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. O sea, examinémonos a la luz de la palabra del Señor. No bajo nuestra propia mirada, sino que a la luz de la palabra del Señor. Diciendo el Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si verdaderamente está esa fe viva en Cristo. O el Evangelio es un juego, es una entretención, es algo que creemos y no creemos, es algo que creemos cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene no creemos, es algo que siempre estamos creyendo a medias. Si vemos, creemos, y si no vemos, no creemos. O tenemos fe porque vemos en otros fe y nos tomamos de la fe de otros, siendo que la fe tiene que ser algo personal de nuestra vida. Yo no puedo ser salvo por la fe de mi madre, por la fe de mi padre, que un día le sirvieron al Señor dentro del Evangelio. O porque mi mamá y mi papá van a la iglesia, yo estoy salvado porque ellos están orando por mí. Alabado sea el Señor. Están orando para que un día esa fe bendita también nazca en su corazón. Y pueda verdaderamente ser un creyente, como el Señor le dijo a Tomás: sé un creyente y no un incrédulo. Debemos de examinarnos si estamos en la fe, el primer peldaño de nuestra vida espiritual. Ya lo hemos dicho, la fe es un don de Dios, lo hemos dicho, la fe viene por el oír y el oír palabra del Señor. La fe es la única que agrada a Dios, es la fe lo que nos hace ver lo que no se ve y creer en ello. Y entender que esa fe está basada en un único nombre, que es en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dio testimonio del Padre y a través de Él llegamos al Padre. Pero es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Por tanto, el Espíritu Santo esta noche, al terminar ya este mensaje, nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Ha probado usted que verdaderamente Cristo habita en su corazón? ¿Ha habido un cambio? ¿Ha habido una transformación en su vida? Hoy día usted siente que es un hombre nuevo, una mujer nueva, hay otros pensamientos, otra visión, otra mirada. Cuando muchas veces lamentablemente pecamos, usted se duele. Gloria al Señor. O vive una vida empedernida en el pecado, pensando que el ir a la iglesia, eso es más que suficiente para que ciertamente su conciencia esté tranquila. O verdaderamente aborrecemos el pecado porque amamos a Dios. El que ama a Dios, ama todo lo que es de Dios. Por eso dice Juan: el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Porque si hay algo que Dios ama sobre todas las cosas, es su iglesia, a través de su Hijo Jesucristo. Y todo lo que es de Él, todo lo que le pertenece a Él, Jesús dijo: Padre, todo lo que es tuyo es mío, y lo que es mío es tuyo. Todo lo que tú eres yo lo amo, y tú me amas a mí. Gloria al Señor. Y los que amamos a Dios, amamos todo lo que es de Dios y aborrecemos lo que no es de Dios. Gloria al Señor. ¿Ha probado usted si Jesús está en su vida? ¿Hay un cambio? ¿Por qué va a la iglesia? ¿Por qué escucha este mensaje? Porque verdaderamente ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque lo ama y quiere servirlo y quiere seguirlo todos los días de su vida. Porque entiende que Él es el camino, la verdad y la vida. Y aunque
la gente que lo rodea, y aunque muchos que quizás lo conocen, su familia, amigos o lo que sea, quieran persuadirlo de apartarse de este camino, usted sabe en quién ha creído. Amén. Aunque el diablo venga y le haga dudar y le haga pensar que Dios no está con usted, que Dios no lo ama, que esto es un cuento de hadas, que esto simplemente a lo mejor, cierto, son fábulas artificiosas. Usted tiene la seguridad perfecta, bendita y gloriosa que Cristo vive. Amén. Y que su palabra es eterna. Y que usted tiene plena certeza y convicción. ¿En quién ha creído? ¿Mora Jesucristo en su corazón? Dice el Señor en su palabra, y quiero repetirlo porque con esto voy terminando. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Gloria al Señor. Probaos a vosotros mismos. Y aquí viene una pregunta. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Lo que decía al principio. ¿Podrá decir el hombre, yo no me conozco? Sabemos perfectamente lo que sentimos, lo que pensamos, lo que somos y lo que no somos. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados, dice el Señor. A menos que Jesús no esté en tu vida. Gloria al Señor. Cuando nace el Señor Jesucristo en nuestros corazones, hay un cambio en nuestra vida. Por eso que es una obra regeneradora. Por el medio del Espíritu Santo, Dios nos hace una nueva criatura. No perfecta, en un camino de perfección. Pero nuestra mente, nuestro corazón, nuestra dirección cambia. Es un giro. Gloria al Señor, de 180 grados. Dios nos bendiga. Ayúdenos el Señor, que por medio de estas palabras podamos entender. Yo decía que este va a ser una serie de predicaciones basada aquí mismo. Bueno, lo espero el domingo, porque ahora viene el segundo peldaño de nuestro crecimiento espiritual. Y dice el Señor, a la fe añadid virtud. Y hablaremos de la virtud. Este segundo peldaño de nuestro crecimiento espiritual en la próxima reunión. Gloria al Señor para siempre. Le doy gracias a Dios que me ha dado el tiempo para poder detallar en parte, ¿cierto?, lo que es la fe, cómo viene, por qué, qué es la fe, dónde nace. Debemos de cuidar nuestra fe, por supuesto. Amén. Hacerla crecer, no menguarla, hacerla crecer. ¿Cómo? Poniendo por obras la fe. Gloria al Señor para siempre. Esto es muy importante en nuestra vida espiritual, ¿no? Alabados al Señor. El mismo Santiago, ¿cierto? Nos enseña y nos hace entender estas cosas, ¿no?, que son tan importantes. Diciendo el Señor a través de su bendita y preciosa palabra. Dice el Señor, pero pida con fe. Santiago 1:6. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense pues que en tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Alabados al Señor. Por tanto, en esta hora entendamos que es necesario que la fe no puede andar dudando, no puede andar vacilando. Debe ser un hombre, una mujer, de un solo sentir. No puede estar dividido en dos sentires, porque no se puede servir a dos señores. Servir a uno y aborrecer al otro. Amén, dice la palabra del Señor. Por tanto, dice Santiago, hermanos míos, y pone un ejemplo, ¿cierto?, de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y pone este ejemplo, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentado y saciado,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Pon este ejemplo. Amén. Gloria al Señor. Eso no dice que es la fe, no, es un ejemplo de la fe, es una ilustración que el apóstol Pedro está usando con respecto al hecho de que si alguien viene con una profunda necesidad, viene con frío, ¿cierto? Y no tiene, y usted tiene y le puede dar un abrigo, eso va a aprovechar. ¿Por qué? Porque esa persona se va a ir, ¿cierto? Cubierta de su necesidad. Es una ilustración. Así también la fe sin obra. Así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vale decir, no es fe. Es un dicho de que tiene fe. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré por mi fe mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Esta no fue una obra de fe que hizo Abraham? Dice la palabra del Señor que Abraham fue probado. Gloria sea al Señor. Fíjese lo que el Espíritu Santo dice, ¿no? Es importante que sigamos yendo la palabra del Señor. Para mí, bueno, este es el fundamento y no me puedo salir del fundamento. Salgo del fundamento, ya la verdad es que no puedo entonces hacer nada. Gloria sea al Señor. Dios dice en su palabra. Y bueno, en primer lugar, Dios le promete a Dios un hijo, ¿cierto? Eso lo vemos ahí en Génesis capítulo 15. Está la promesa y también la ratificación de la promesa. Gloria sea al Señor. Pero en el capítulo 22 del libro de Génesis, en el verso 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Dios sabía que lo amaba entrañablemente. Y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. De esto está hablando Santiago. Gloria al Señor. El mismo Espíritu, si esto lo está llevando este pasaje, diciendo de la siguiente manera: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ese está hablando de una obra de la fe, lo que hizo Abraham, creer y ofrecer a su hijo, creyendo que Dios era poderoso para levantarlo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Cómo crece entonces la fe? Bueno, la fe viene por el oír, y mientras más oímos palabra de Dios, por supuesto, más fe nace, pero esa fe tiene que tener obra para que vaya creciendo. Así que cuando ponemos por obra la fe, gloria sea al Señor. Dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe, sino por las obras de su fe. Gloria sea al Señor. Por lo que por medio de la fe ha logrado hacer. Dios nos bendiga en esta noche. Amén. Así que, mi hermano querido, mi hermana amada, te invito en esta noche a que este primer peldaño de su crecimiento espiritual sea la base de todo lo que viene más adelante. Creo que me dirijo a hombres y mujeres de fe, que Dios les ha dado este don y que al ser dado este don lo han usado con su libre albedrío para creer en Jesucristo y hacer que su fe vaya creciendo por medio de las obras que han demostrado a través de su caminar que usted confía en el Señor y ha puesto su confianza absoluta en Él. Y que hoy día no solo confía, sino que le sigue, le sirve. Y está tomado de sus benditas promesas, las cuales, aunque no hemos visto, alcanzaremos. Gloria al Señor. Amén. Ningún hombre ha visto qué pasa después de la muerte. Pero aunque no lo hemos visto, sabemos que después de la muerte hay vida eterna en Cristo Jesús.
aunque no lo hayamos visto. Creemos. Gloria al Señor. Él lo dijo. Yo soy. El yo soy significa el Dios eterno. Ese Dios que no tiene principio ni fin, que es eterno. El yo soy, la resurrección y la vida. Gloria sea al Señor. El que esté muerto y cree en mí, vivirá. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga en esta noche. Añada al Espíritu Santo una gran bendición. Y lo invito a que, si usted quiere seguir escuchando lo que Dios nos va a ir dando a través de esta, podríamos decir, esta hermosa y bendita palabra en la cual el Señor nos ha colocado, podamos seguir escudriñándola y la próxima reunión será la virtud añadida a la fe. Que el Señor nos bendiga. Vamos a dar gracias. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque el primer peldaño, Señor, de nuestra vida espiritual es la fe en Cristo. Ayúdanos, Señor, para que no estemos ociosos o sin frutos, Señor, sino que vamos añadiendo, vamos creciendo, Señor, en nuestra vida espiritual, vamos creciendo en nuestra madurez espiritual. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe viva, Señor, que tiene obras y no solamente, Señor, decir que somos creyentes y cuando viene alguna prueba, Señor, Dios del cielo, nos demoramos, Señor, faltamos y fallamos, porque en verdad no había una fe viva. Señor, tu palabra dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero ellos nunca se han convertido a ti, Señor, porque aunque saben de ti, no se convierten a ti. El mundo, Señor, está guiado, influenciado por ese mismo espíritu. Muchos, Señor, te niegan, pero saben dentro del profundo de su ser que tú existes, pero aún te siguen negando y rechazando, Señor. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, en oscuridad, porque el enemigo, y lo dice tu palabra, ha enceguecido su entendimiento para que no le resplandezca la lumbre del evangelio. Señor, oramos por esas personas perdidas, porque también un día estuvimos perdidos, Señor, mas un día nos fue revelada esta luz gloriosa y el don de la fe nos fue dado de parte tuya, Señor. Gracias te damos, Dios mío, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Guíanos en tu palabra, Señor, y ojalá esta noche haya sido una palabra clara, que la hayamos podido entender todos y que podamos hoy día entender, Señor, que la fe debe crecer, Señor, que la fe debe perfeccionarse por medio de las obras de fe. Gracias te damos, Señor, porque cuando somos probados muchas veces, Señor, también nuestra fe es probada, mucho más preciosa que el oro. Señor, es probada también para que, Señor, esta pueda, así como el oro por el fuego es refinada, así también la fe por la prueba es purificada, refinada, hecha mucho más, Señor amado, Dios del cielo, más pura, Señor, más fuerte, más inconmovible. Te damos gracias, Señor, y rogamos todas estas bondades en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendita fe que nos ha sido dada de parte del Señor y que por medio de ella sigamos creciendo en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Alabados al Señor. Antes de rogar la bendición y pedir el ungimiento por los enfermos, bueno, hay algunos mensajes, algunos mensajillos, amén, que han llegado y los cuales agradezco de todo corazón. Y aprovecho también de decirle a aquel hermano que muchas veces aparece aquí, está viendo el hermano tanto, está viendo la hermana tanto, me aparece aquí. No solo aparezca que está viendo, primeramente que sigue viendo, y en segundo lugar, si puede, y creo que no cuesta mucho, por lo menos ponga un amén ahí, un gloria a Dios, o un mensaje, ¿cierto? Gloria al Señor, para que también sea usted activo y participante, ¿cierto? En esta reunión. Mire, cuando nosotros estamos en la iglesia y no se escuchan los amén, bueno, el predicador siempre dice, hermano, amén,
nos invita a decir amén, nos invita a compartir, porque también tenemos que abrir nuestra boca. A lo mejor usted allí en su casa está diciendo amén, pero una forma de que todos lo veamos es que también usted lo escriba. Hoy día no se escucha, pero se escribe. Dios nos bendiga. Así que, en el nombre del Señor. Nuestra hermana Janet dice, buenas tardes, mi pastor, que el Señor le dé la gracia y la sabiduría para dedicar la hermosa palabra del Señor. Siempre necesito que esa oración se sostenga, se mantenga, porque yo no creo que por mí mismo pueda hacer nada. El Señor es el único que me puede dar gracia, a usted y a mí. Dice, un gran saludo para todos los que están conectados. Dice nuestra hermana Janet, un gran corazón, esperando con muchas ansias que llegue el día sábado para recibir todas las bendiciones del estudio bíblico. Y aprovecho este mensaje para recordar que este sábado 31, vale decir, sábado mañana, comienza el segundo estudio bíblico de nuestra misión. Desde las 3 de la tarde estaremos conectados a la plataforma de la Iglesia Unificada Metodista Pentecostal y también a la APP de la radio Belén. Gloria al Señor.